Y con esta preciosa musiquita, con este encantador contexto en el que, al menos desde el espacio de la radio, con los matecitos a esta hora, viendo un poco el frío pasar, viendo la ciudad despertar, reanimarse después de lo que fue ese agotamiento emocional de ayer con el partido de la Argentina, y esta rutina que nos agobia día a día en el país, con algunos datos que son muy reveladores de lo que está ocurriendo en el país, de lo que están padeciendo una mayoría de argentinos y de argentinas, y que tiene que ver con esta etapa inevitable en los procesos neoliberales relacionadas con el endeudamiento, cuando ya pasaste por todas, por el ajuste, por el deterioro en tu calidad de vida, por destruir los ahorros, por endeudarte. Y bueno, llega la etapa en la que no podés pagar, y empezás a quedar fuera incluso de los sistemas básicos de fortalecimiento económico, ¿no? Casi 7 millones de personas ya no pueden volver a tomar créditos en los bancos. Y esto tiene que ver con los niveles de mora que han alcanzado. Familias que pudieron acceder a un crédito porque medianamente les iba bien, porque tenían a lo mejor un trabajo estable, porque podían pagar los servicios, pero en algún momento todo eso se deterioró. Hoy en la Argentina enfrenta una sobreocupación, gente que tiene un trabajo formal y tiene que salir y agarrar el auto para hacer el Uber. Y esto se repite y se multiplica. Según un estudio privado, el 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser sujetos de crédito. El endeudamiento es cada vez mayor. Mayo fue el 19º mes consecutivo de aumento en la mora crediticia. Hace 19 meses que aumenta sistemáticamente la mora crediticia. Hay préstamos que acumulan más de 90 días de atraso. Es ahí cuando ya quedas fuera del sistema. 3 meses de atraso, quedas fuera de cualquier posibilidad de acceder a un crédito. En el total del sistema avanzó desde el 12,1% del total en abril hasta el 12,7% para el caso de las familias. En las empresas también hay un crecimiento del endeudamiento, del 3,3% al 3,5%, porque además las empresas que a lo mejor pudieron hacer, o las familias que pudieron hacer una mínima reestructuración, necesitan de nuevo financiamiento para poder reestructurar las deudas que tienen, pero ya no pueden acceder. Vamos a intentar buscar argumentos económicos para saber si hay una salida frente a esta lógica, y para eso sumamos al economista Graciela Treber. Graciela, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Qué escenario complejo, ¿no? Para imaginar que puedan encontrarse alternativas frente a un agobio que se profundiza. Sí, muy complejo el escenario en el hoy y en el futuro, ¿no? Y porque además a ese escenario también le agregamos las condiciones del trabajo, ¿no? De la precarización laboral y la informalidad que han venido creciendo. De modo que sí, es un escenario difícil. Las soluciones, los números ya los dio usted, Pablo, o sea que me eximo de llenar de números, ¿no es cierto? Vamos a tratar de pensar un poco qué nos ha pasado y un poco cómo es posible salir de ese atolladero, ¿no? Y las dificultades que tiene. El tema es que las familias se han endeudado, no como solían endeudarse para hacer gastos excepcionales, para hacer la refacción de su casa, de su vivienda, o para hacer un viaje excepcional, o para los factores mayoritarios a los que usted se está refiriendo, que exceden los 7 millones de personas, se han endeudado para hacer frente a gastos corrientes en función de la caída del poder adquisitivo de su salario, ¿no? Gastos corrientes, ¿a qué llamamos gastos corrientes? Bueno, a los gastos diarios de todas las familias, de abastecimiento de comida, de sustento y del pago de los servicios, ¿no? Que han adquirido una importancia muy, muy grande en los gastos familiares. Ese endeudamiento evidentemente primero no alcanza, se recurre al endeudamiento bancario primero, después se cierra el endeudamiento bancario
y de las tarjetas. Luego se recurre, como ustedes dijeron, a las billeteras virtuales, que son las que tienen la mayor morosidad y además son las que más fácilmente otorgan el crédito, ¿no? Otorgaban por lo menos, ahora están más restringidas en algunos casos. Bueno, y ese crédito se va agotando y además va siendo como una bola de nieve, ¿no? Sobre el ingreso familiar, hasta llega un momento que no es posible pagarlo y las familias quedan, así como pasa con las empresas cuando recurren a ese endeudamiento para gastar, para, digamos, solventar lo que llamamos capital de trabajo, que es en definitiva las mercaderías que les sirven para seguir dando vuelta a su actividad y los sueldos de sus empleados, ¿no? Llega un momento que ya no pueden pagar más y bueno, no tienen crédito a quien recurrir y quedan fuera del mercado. Así como quedan de fuera del mercado crediticio, en algunos casos también, muchos, han quedado también fuera del mercado laboral, ¿no? Y porque la informalidad también ha venido creciendo. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, con esto, con esta política que tiene este gobierno, no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Esos sectores van a pasar a formar parte de una masa grande excluida, ¿no? Del crédito, evidentemente, y que a veces también del sistema formal bancario, ¿no? Lo que produce una mayor informalidad del sistema en general. Las únicas soluciones que se pueden tomar en realidad son soluciones políticas, ¿no? Ahora bien, allí se choca con los bancos que tienen que piden que piden que se los subsidie para dar a su vez facilidades a esa masa que tienen en mora, ¿no? Porque esto, por supuesto, lesiona el sistema bancario, como ya incluso lo han estado advirtiendo los organismos internacionales, ¿no? Bueno, hay una luz que hay que tener cuidado, no estamos para nada en situaciones similares a la del 2001 por la solvencia del sistema, pero, y porque en ese momento hubo una situación especial que venía años en los que la moneda era equivalente al dólar a un nivel de 1:1, pero bueno, el sistema bancario tiene una luz roja prendida, ¿no? Allí. Entonces, que afecta a todo el sistema financiero. Las decisiones son evidentemente políticas, ¿no? Graciela, estaba pensando, ¿no? En más allá de las posibilidades que pueda dar, a ver, imaginemos que hubiese un refinanciamiento del endeudamiento que hoy tiene, esto podría ser un alivio, pero que en algún momento va a volver a ser un problema, porque el dilema es que la gente se endeuda, tal como usted relata, para pagar los gastos corrientes, porque en la economía real, no la economía pensada para un 20% de la población, con exportaciones mineras o de hidrocarburos o de materias primas del campo, sino para un 80% de la población, esa economía que depende del comercio, de la industria, de los servicios, la de todos los días, la que le da una dinámica, está destruida, y frente a eso no se pueden generar nuevos ingresos, no hay una dinámica que permita que esas personas, que esas familias puedan recomponer sus condiciones de ingresos laborales. Y entonces esa idea de la sobreocupación que está generando un desborde, gente que tiene 2 o 3 trabajos para ver si puede paliar la falta de ingresos, lo que está evidenciando es que hay una economía real, una economía para todas esas familias que no da respuesta, por lo cual aliviar el endeudamiento hoy no resolvería el problema estructural. El problema estructural es fundamentalmente que es un modelo económico que está pensado para un 20% de la población y el resto no tiene maneras de solventar su vida todos los días. Tal cual, es así, con el agravante de que cualquier medida que se tomara en el futuro tendiente a incrementar los salarios de la población, bueno, tiene que tener en cuenta este dato, ¿no? Porque los primeros ingresos o incrementos de ingresos de la población no se van a volcar al consumo, sino a solucionar sus problemas de endeudamiento. De modo que las soluciones tienen que venir en una forma integral, ¿no? Tanto para, si se cambiara de política, ¿no es cierto?, y se decidiera
fomentar el consumo, para hacer girar, digamos así, la rueda de la economía a través del comercio, la industria, incrementar el consumo interno, primero o concomitantemente hay que solucionar el problema del endeudamiento tanto de familias como de las empresas. Digo de las empresas y sobre todo de las pymes que subsistan a esta devastación, ¿no? Porque las pymes en este contexto están destinadas a la extinción. Sí, ¿no? claro. Realmente, Ahora lo digo con dolor, pero realmente veremos qué es lo que sobreviven, ¿no? Porque están desapareciendo a un nivel muy acelerado. Ahora, en esta lógica, yo he escuchado a Caputo señalar que tiene que haber una reconversión, tienen que cambiar de música. Esto es lo que le dijo a los empresarios en un último encuentro del Círculo Rojo y demás, tienen que cambiar de música. Ahora, ¿qué música hoy le permite, por ejemplo, a un industrial decir, bueno, dejo de hacer esto, hago esto otro que me va a ir bien? Porque lo que vemos es que los industriales que antes fabricaban heladera ahora las importan, que los industriales que antes elaboraban elementos para los celulares ahora los importan, que los industriales que antes hacían cocinas ahora las importan. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la música, por ejemplo, para la industria? Exactamente esa, porque no se está dirigiendo a los empresarios pymes que ganan el 80% del empleo del país. Se está dirigiendo a los empresarios, como usted bien lo dijo, del Círculo Rojo. Bueno, ese Círculo Rojo puede cambiar de decisiones y de pronto convertirse de industrial en importador, pero eso excluye a sus trabajadores, evidentemente. O puede ser que no le convenga ser industrial, digamos, de bienes de consumo, y de pronto le convenga ser industrial o no industrial más y ser empresario minero o energético, ¿no es cierto? Como está ocurriendo, hay grandes empresas que se están cerrando. Bueno, a ver, el empresario que pertenece al Círculo Rojo tiene diversificadas sus inversiones. Si no le va bien con una empresa que produce elementos para el consumo, y bueno, decide dedicarse a la minería y en ese aspecto le va bien, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la Argentina de los 20 millones, no de los 50, evidentemente. ¿Encuentra o advierte que hay un modelo económico alternativo o se está debatiendo un modelo económico alternativo a este que plantea Milei? Y yo creo que antes que un modelo económico alternativo, las explicaciones debiéramos encontrarlas en la política, ¿no? Porque las primeras decisiones son políticas. Luego, sí, un modelo económico alternativo, ¿no? Un modelo económico alternativo tendría que cambiar completamente, conjuntamente con la política, ¿no? Evidentemente este gobierno tiene esa convicción, es decir, una economía primarizada, una economía atada a la especulación financiera, tal es así que en algún momento el ministro Caputo le dijo a los empresarios del agro que no se dediquen tanto a las cuestiones del agro, sino que, bueno, que con los excedentes especulen, que inviertan, que especulen, que vayan al sistema financiero. Entonces iban a paliar los problemas que tenían en el agro. Bueno, a ver, esa es la idea de este gobierno. Yo creo que lo que hay que plantear es justamente todo lo contrario, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que un país no pueda cambiar su estructura, digamos, industrial. Sí lo puede cambiar, ¿no es cierto? Dentro de una política industrial, uno puede decidir si va a producir, qué va a producir, ¿no es cierto? En función bueno, de la geopolítica internacional. Incluso hay países que tomaron decisiones de cambiar su estructura básica de producción radicalmente, pero también depende en qué tiempos y cómo, ¿no es cierto? A ver, la industria no puede de un día para el otro reconvertirse y hacer otra cosa, ¿no es cierto? Porque entonces
le está sobrando. Hacer otra cosa significa pasar a importar o ser un empresario en otras áreas que expulsan mano de obra, ¿no es cierto?, cerrar esa fábrica, que no es solamente esa fábrica, es toda su cadena, ¿no es cierto?, son todos sus proveedores y todos sus clientes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos en el mundo. Yo le digo, por ejemplo, Australia. Australia era una economía que tiene agro, que producía automotores igual que nosotros. Cuando empezaron a tener fuerte competencia, tanto de Japón como de China en automotores, Australia decidió que en un plazo de 10 a 15 años iba a dejar de producir autos. ¿Ah? Pero entonces el país tiene que decidir en qué filón o en qué rubro va a reemplazar eso. Bueno, en el caso de Italia Australia es paradigmático, porque fíjense lo que decidió. ¿Sabe lo que exporta Australia? No sé. Bueno, educación universitaria. Ajá. ¿Ah? ¿A cuál mercado? Y al mercado chino. Millones de chinos estudian en las universidades de Australia, pero eso no lleva 1 año, ni 2 años, ni 10 meses, ¿no? Y eso no se hace espontáneamente, eso lo hace el Estado programando y planificando la economía del país y los otros sistemas, educación incluida, para dentro de 15 o 20 años. Una planificación que en la Argentina va de un polo al otro, generando como un resurgir cada 4 años o cada 10 años, en profundas crisis que nos terminan generando cada vez más empobrecimiento, cada vez más deterioro en la calidad de vida y generando condiciones estructurales de aquellos a los que cada vez les cuesta más poder encontrar una salida. Graciela, quiero agradecerle muchísimo este análisis, la vamos a volver a convocar porque resulta muy valioso para entender la Argentina por la que atravesamos. Muchísimas gracias. Cómo no, un abrazo, hasta luego. Graciela Trever, en el análisis económico del endeudamiento y del modelo económico de Milei.